Bueno, entonces recuerden que el tema fue escribir un cuento sobre tu recuerdo favorito de un día festivo. Entonces, el día de hoy seguimos con nuestra planificación. Todavía estamos planificando antes de poder comenzar nuestra primer borrador. Pero el día de hoy vamos a pensar en los diferentes elementos de la narración, que es de quién se trata el cuento, el ambiente, cuándo y dónde ocurre el cuento, un problema, qué problema enfrentan los personajes, una solución de cómo se resuelve el problema de los personajes. Entonces, vamos a pasar a nuestra escritura que hicimos, nuestra lluvia de ideas que hicimos el día de ayer. Entonces, aquí está mi lluvia de ideas que hice el día de ayer. Y creo que yo lo que voy a hacer es yo voy a hablar de un recuerdo favorito de un día festivo. Entonces voy a escoger mi cumpleaños. Este es el que voy a escoger yo. Entonces tú ya deberías de haber circulado cuál era tu recuerdo favorito de un día festivo. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dar vuelta a la página a una página limpia para poder nosotros escribir acerca de nuestros elementos del tema. Entonces acuérdate que los elementos son de quiénes se trata el cuento, cuándo y dónde, o sea, el ambiente, los personajes, un problema y una solución. Entonces vamos aquí a nuestra escritura. Entonces vamos a volver a escribir nuestro tema, que es mi recuerdo favorito de un día festivo. Entonces aquí tengo mi tema. Se me olvidó poner la fecha de hoy, entonces voy a escribirla 1/12/2021. Y aquí voy a escribir elementos, porque estos van a ser los elementos de mi escritura. Entonces, de lo primero que vamos a poner es de quiénes se trata el cuento. Entonces, lo que vamos a escribir aquí primero es ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿De quién se trata el cuento? Entonces, recuerda que aquí uno de los personajes tienes que ser tú. Entonces, en mi recuerdo que yo tengo de uno de mis cumpleaños, fui yo y mi familia. Entonces, voy a escribir mi familia y yo, porque se trata de mi familia y de mí. Y ahora voy a escribir cuándo y dónde. ¿Cuándo y dónde toma lugar? ¿En qué ambiente? Entonces, ¿cuándo y dónde? Va a ser en mi casa. Va a ser mi casa. En mi cumpleaños. En mi cumpleaños. Porque es cuando pasó. Pasó en mi casa, mi fiesta, ese día fue en mi casa y en mi cumpleaños. Mi casa en mi cumpleaños.
Ahora vamos a escribir acerca de qué. ¿Qué fue el recuerdo que tengo? Entonces, ¿qué? Pues el recuerdo que yo tengo fue de la piñata que no se rompía. Entonces voy a poner aquí piñata no se rompía. Entonces la piñata no se rompía. No es una oración completa, nomás estoy dando los detalles que yo recuerdo. ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Cómo? Pues el problema se resolucionó porque mi papá vino y la rompió. Entonces puedo poner mi papá la rompió. Porque él vino y él rompió la piñata. Entonces ahora te toca a ti poner quiénes, cuándo y dónde, qué y cómo acerca del recuerdo que tú tienes de un recuerdo favorito de un día festivo. ¿Ok? Entonces ahora te toca a ti pensar de quiénes se va a tratar el cuento, cuándo y dónde ocurre el cuento, qué problema enfrentaron los personajes y cómo se resolvió el problema de los personajes. Entonces ahora es tu turno para hacer y escribir los elementos de tu cuento narrativo. A trabajar, amigos.